Estimados estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, quinto año de secundaria, bienvenidos a esta tercera actividad de la quinta experiencia de aprendizaje. En esta elaboraremos y evaluaremos el prototipo para promover el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. La semana pasada habíamos visto algunos tipos de prototipo que podríamos hacer uso para poder dar a conocer estas ideas creativas. No son los únicos, porque también te recordaré que existen varios tipos de prototipo. Aquí, por ejemplo, podremos apreciar que podremos representar estos prototipos con unos dibujos, con unas imágenes, o también de repente con algunos juegos de roles o representación teatral. También tenemos la posibilidad de utilizar un guión gráfico o storyboard, o mediante un video o representaciones tridimensionales. ¿Ve? Como verán, entonces ahí tenemos diferentes alternativas de cómo podemos dar a conocer nuestros prototipos. Con esta breve explicación, entonces, ahora sí empecemos a recordar lo que hicimos la semana pasada. Hemos logrado generar ideas creativas que nos brindan alternativas de solución al problema o a la necesidad que previamente hemos identificado. Recordemos que la semana pasada hemos utilizado las técnicas de agrupar y saturar y luego hemos utilizado la matriz ERIC. Con esta nos ha permitido justamente generar varias ideas creativas. Estas ideas creativas estarán listas y prestas para esta semana nosotros empezar a prototipar. Muy bien, entonces nuestro reto de esta semana es elaboraremos un prototipo creativo e innovador haciendo uso de una técnica. En este caso vamos a utilizar la técnica gráfica del storyboard. Dicho sea de paso, también tienen otras posibilidades, ¿no? Ya te expliqué brevemente cuáles son estas alternativas de cómo podemos prototipar. Luego vamos a desarrollar la fase de evaluar, que consiste en testear el prototipo mediante la técnica de test de usuario. Esta técnica ya lo hemos utilizado. Además, incorporaremos al prototipo las mejoras proporcionadas por los usuarios para dar con el prototipo solución o con el prototipo mejorado. También quisiera explicarte brevemente acerca de nuestra área. La competencia del área es gestión a proyectos de emprendimiento económico y social. La capacidad seleccionada para esta semana es aplica habilidades técnicas y evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento. Nuestro desempeño precisado vamos a elaborar y vamos a evaluar, además de incorporar las mejoras al prototipo a partir de la retroalimentación proporcionada por los usuarios, ¿no? De esta forma vamos a plantear una propuesta para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. ¿Cuáles serán las evidencias? ¿Cuáles serán las tareas que vamos a presentar nosotros esta semana? Vamos a presentar el prototipo, vamos a elaborar nuestro prototipo y luego vamos a también emplear esta técnica del test de usuario para recabar información y poder mejorar el prototipo más adelante. Muy bien, entonces, habiéndote explicado previamente cuáles serán nuestras tareas de esta semana, vamos a iniciar con el desarrollo de esta tercera actividad. Vamos a informarnos en primer lugar para poder elaborar entonces nuestros prototipos. Después de haber trabajado en la fase idear, ¿ya? Hemos seleccionado la idea solución, que consiste en elaborar el material de difusión, así sea físico o así sea digital. La recomendación era más que por las circunstancias que venimos atravesando, que pensamos de repente en un material de difusión digital. Ya podría ser aplicativos de páginas web, canales de YouTube, por ahí el uso de algunas aplicaciones, etcétera, ¿no? Para difundir el turismo, en este caso respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. De esta forma lograremos generar múltiples ideas creativas. Recordemos brevemente también que hasta esta fase ya hemos pasado por la fase de empatizar, luego hemos continuado con la fase de definir y hemos llegado a esta fase.
idear. La semana pasada hemos generado estas ideas creativas, ¿sí? En la fase idear. Recordemos, hemos utilizado la técnica de matriz Eric, ¿no? En esta técnica de matriz Eric, pues nos permitía tener un abanico de posibilidades alternativas de solución de las necesidades identificadas. Por ejemplo, podríamos estar hablando ahí de promover el turismo a partir del conocimiento ancestral, por ejemplo, de la artesanía, mediante afiches, mediante revistas, mediante catálogos, que nosotros fácilmente podríamos elaborarlo. También podríamos haber tenido la posibilidad de promover la medicina ancestral como alternativa de promoción del turismo haciendo uso de las redes sociales, por ejemplo. O también promover la gastronomía ancestral como oportunidad para promover el turismo, creando desde aplicativos o canales en YouTube. O también el aprovechamiento de las labores culturales, ¿no? De la agricultura, de la ganadería, para difundir el turismo mediante páginas web. También habíamos hecho alusión aquí que por ejemplo, sería bueno difundir desde el punto de vista del turismo vivencial. Muy bien, recordemos aquí habíamos aplicado la técnica de matriz Eric. En esta última parte habíamos tenido un recuadro por ahí que nos permitía crear, ¿sí? En este cuadro nos permitía crear. Y es aquí donde se han generado estas ideas. Aquí se han generado las ideas entonces de qué va a consistir nuestro prototipo. Nos tenemos que basar en esta parte donde nosotros hemos descrito ya cómo es el que vamos a crear. Aquí en el ejemplo habíamos puesto elaborar materiales de difusión físico o digital como aplicativos, páginas web, canales de YouTube, entre otros recursos para difundir el turismo. Entonces, esta semana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que definir en grupo, nosotros tenemos que saber ya cómo vamos a prototipar, cómo vamos a dar a conocer cómo vamos a promover el turismo en nuestra localidad. Bien, recuerden bien, tienen que basarse en este recuadro de crear de la sesión anterior. Bien, entonces hemos llegado ya hasta esta fase de prototipar, ¿ya? Teniendo la idea creativa que hemos generado con la matriz Eric, ahora debemos de representarlo mediante un prototipo para poder empatizar, ¿no? Como sabes, existen muchas formas de prototipar, desde las más rápidas y de más sencillas, que son, por ejemplo, los bocetos, los dibujos a mano alzada, las maquetas, los cómics, los videos, etcétera, ¿no? Hasta otras más elaboradas también, ¿ya? Podría ser, por ejemplo, simulaciones, impresiones en 3D, que sería lo ideal, ¿no? Que implican más costo y de tiempo de elaboración también. Vamos a ver nuestras posibilidades, nuestras limitaciones también. En esta oportunidad te voy a explicar cómo se puede utilizar, por ejemplo, la técnica del guión gráfico o el storyboard. Ojo, quiero que queden claro, no es que les estoy mencionando que esta técnica o este tipo de representación tienen que utilizarlo ustedes sí o sí para esta oportunidad. Solamente te voy a explicar cómo es el uso. Queda de libre elección de ustedes cómo pueden ustedes seleccionar cualquiera de ellos, ¿ya? Esta consiste en armar un conjunto de ilustraciones y representarlas de forma secuencial. Esto nos servirá de guía para entender una historia y, es decir, contarlo como si quisiéramos mostrar una película de forma resumida, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la técnica de gráfico o storyboard, esta técnica tiene por objetivo, por ejemplo, generar y sostener una conversación sobre la funcionalidad de nuestra idea solución, haciendo uso de imágenes, de bocetos, de caricaturas o incluso de algunos bloques de texto, ¿ya? Para ello se debe mostrar la secuencia o el proceso de interacción entre personas, entre escenas de repente que vamos a mostrar, ¿no? Y esta forma plasmarlas de forma gráfica, haciendo uso principalmente del cómic, a fin de entender y evaluar esta experiencia. Algo muy importante en esta técnica es que puedes utilizar figuras. No es necesario ser artistas, tampoco puedes utilizar
Lo puedes utilizar, por ejemplo, los POSIT, las tarjetas pequeñas o de colores para crear un storyboard. Así tendrás la facilidad de cambiar el orden según se ajusta a tu idea. A continuación te voy a mostrar un ejemplo para que te des cuenta cómo puedes representarlo también haciendo uso de esta técnica. Antes de ello quisiera mencionarte una vez más que estamos nosotros de libre elección de cómo podemos representar nuestro prototipo. Por ejemplo, en este caso, mediante uso de figuras en 3D. En este caso está elaborado con materiales reciclados, o también podemos hacer uso de la técnica del dibujo o del boceto a mano alzada, o también de repente hacer uso de la técnica de la representación gráfica, en este caso de la comedia. ¿Ya? Entonces ahí tenemos varias formas de cómo podemos nosotros representar, ¿no? Esta representación teatral es muy importante, por ejemplo, para los casos o para los ejemplos de servicios. Da mucho resultado. Bien, ahora sí te explico entonces cómo se utiliza el storyboard. Por ejemplo, aquí tenemos toda una secuencia de cómo se puede representar. En este caso, vamos a promover el turismo a partir del conocimiento ancestral de la artesanía mediante afiches, revistas o catálogos. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que esta sea la idea que ha sido ganadora, la idea que ha sido seleccionada para crear mi prototipo. Entonces aquí yo empiezo a la representación, ¿no? Con escenas. Escena 1, la presentación, información acerca de la localización a su alrededor, donde se encuentra ubicado. La escena 2, qué es lo que sucede. Escena 3, y así para contar toda la historia. ¿Ve? Esa es la técnica del storyboard. Es seguir toda una secuencia de cómo se va sucediendo las cosas como si fuera toda una historia. En eso trata entonces la representación del storyboard. Es una forma también de representarlo. Está abierta la posibilidad que ustedes, repito, pueden hacer uso también de esta técnica. ¿Ya? Bien, vamos a evaluar nuestro prototipo. Una vez que nosotros ya lo hemos hecho uso de cualquiera de las técnicas para representar nuestro prototipo, hemos llegado a la fase de evaluar o testear. ¿Qué vamos a hacer una vez que nosotros tenemos el prototipo? Tenemos que someterlos a una evaluación. Tenemos que recibir la información de las personas que van a ser parte de repente de nuestro jurado, que nos van a dar su punto de vista, ¿no? Entonces, en esta fase de testear de la metodología del Design Thinking, vamos a evaluar el prototipo, ¿no? Con la participación de los usuarios. Además, vamos a recordar que evaluar no es sencillo, como parece, ¿no? Hay que tener mucho conocimiento, mucho criterio para poder evaluar. Se debe mostrar al usuario nuestro prototipo prestando mucha atención ya a sus opiniones, a sus sugerencias, a las críticas que nos pueden dar, generalmente las críticas constructivas, ¿no? Y sobre todo a las preguntas que nos formulen. En esta fase de evaluación vamos a utilizar la técnica del test del usuario. Esta técnica del test del usuario también ya ustedes han utilizado. ¿En qué consiste? Vamos a repasarlo entonces. La técnica del test del usuario consiste en recoger información cualitativa con la participación de los usuarios. Esto nos va a permitir entender cómo y por qué los usuarios utilizan los productos o el servicio, ¿no? Para ello debemos de invitar al usuario a interactuar con los prototipos. ¿Cuáles serán el procedimiento que debemos de seguir nosotros? En primer lugar, debemos de determinar a quiénes van a ser nuestros jurados, las personas encargadas que nos va a evaluar. En segundo lugar, vamos a determinar el espacio y los materiales que se va a utilizar. En el tercer paso vamos a aplicar el test propiamente, ¿ya? Y luego vamos a determinar a qué conclusiones está llegando. A ver, ¿cómo entonces podemos nosotros someter a esta evaluación a nuestro prototipo? Voy a hacer uso de un formato, los mismos que ustedes también van a hacerlo con su prototipo. Mira, ve. Aquí tenemos un formato de ejemplo, ¿no? El prototipo, en este caso aquí se coloca la idea ganadora. ¿De qué consiste tu prototipo?
En este caso, mi prototipo consiste en afiches para promover el turismo a partir del conocimiento ancestral. Vamos a suponer que yo he elaborado afiches con este propósito, ¿ya? Con el propósito de promover el turismo a partir del conocimiento ancestral. Los datos de quienes van a ser los que me evalúan, ¿ya? Aquí están los datos, la edad. Y por aquí tenemos las tareas posibles, ¿ya? ¿Qué le gustó, qué no le gustó, qué le sorprendió, qué le agradó, qué le falta? Y por aquí tenemos las tareas también, ¿no? En este caso, en primer lugar, vamos a hablar de la forma del prototipo, luego de la función del prototipo, luego si promueve el turismo en la comunidad y luego si está presente en el conocimiento ancestral. En la primera fase, si cumplió o no la tarea, si ustedes han elaborado su prototipo, lógicamente han cumplido con la tarea. ¿Qué le gustó a este entrevistado en base a la forma de mi prototipo? Recordemos, estamos trabajando en base a afiches para promover el turismo. ¿Qué le gustó de esos afiches? Dice que le ha gustado el diseño del fondo y la combinación de colores. ¿Ah? Ahí está. Eso le ha gustado. ¿Qué no le ha gustado? No le ha gustado el texto porque son muy pequeños. ¿Qué le ha sorprendido? Dice que contiene las fotos de la comunidad. ¿Ah? Eso le ha sorprendido. ¿Qué le falta? Dice, nos falta presentar diferentes tamaños. Entonces ahí tenemos una breve información acerca de la forma del prototipo. De la misma manera le preguntamos acerca de la función, ¿ya? De la función. ¿Qué le ha gustado acerca de la función? Dice, sirve para informar a los conocimientos ancestrales de la comunidad a los turistas. ¿Ve? Ahí está. ¿Qué no le ha gustado? ¿Qué no le ha gustado? Dice que no le ha gustado que después de leer lo botan a la basura. Eso me estoy refiriendo a los afiches, ¿no? De repente le entregas los afiches, lo leen y lo botan a la basura. No le ha gustado. ¿Qué le sorprendió en cuanto se refiere a la función? Dice que le atrae las ubicaciones de los lugares turísticos de la comunidad. ¿Y qué le falta? Le falta, dice, guía para visitar las personas que demuestren los conocimientos ancestrales. ¿Ve? Ahí está. Entonces, por ahí tenemos otra información. Ahora vamos a preguntarle respecto a si promueve el turismo en la comunidad. Si mi afiche promueve el turismo en la comunidad. ¿Qué le gustó? Dice, le gustó que rescata y valora los saberes ancestrales. ¿Qué no le gustó? En la comunidad, en la actualidad, dice, las personas no lo practican. ¿Qué le sorprendió? Le sorprendió que los ancianos y las ancianas están aptos de apoyar al proyecto. ¿Qué le falta? Que los docentes y los estudiantes concienticen a la población. ¿Eh? Entonces ahí tenemos si promueve o no el turismo en la comunidad. Y por último, si está presente en el conocimiento ancestral. ¿Qué le gustó? Por ejemplo, le ha gustado la lista de los conocimientos ancestrales, ¿ya? Porque se está dando a conocer varias formas de cómo poder reconocer estos conocimientos. ¿Qué no le gustó? Por ahí de repente no hay opinión. ¿Qué no le gustó? ¿Qué le sorprendió? Tampoco de repente tengo alguna opinión. ¿Y qué le faltó? Le falta, dice, más llamativo y que haya más adornos, ¿ya? Entonces ahí tengo yo la información básica que debería tomar en cuenta para poder elaborar mi prototipo mejorado. ¿Ya? De esta información yo sabré de repente qué mejoras puedo incorporarle al siguiente prototipo. Ya recordemos que los prototipos están en constante actualización, dependiendo de la información que ustedes van a recoger. En este formato hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta esta información, principalmente la parte negativa. ¿Qué no le gustó para poder tomar en cuenta y qué le falta? ¿Ya? ¿Y qué le falta? Claro, sin perder de vista lo que le gustó, que no debemos cambiarle, lo que le sorprendió, que tampoco no debemos cambiar, ¿no? Muy bien. Habiendo aplicado entonces este formato, ya estamos con la capacidad de poder nosotros incorporar esas mejoras a nuestro próximo diseño. Ahora te voy a recordar cuáles serán las evidencias que vas a presentar esta semana como parte de tu evaluación. En primer lugar, vas a presentar tu prototipo. ¿De qué trata? Recuerda una vez más, tu prototipo puedes hacerlo haciendo uso de cualquiera de los tipos, desde dibujos, desde representaciones tridimensionales, desde videos, desde storyboards,
o desde de repente haciendo uso de las representaciones teatrales, etcétera. Ya, esta es libre, de libre elección. Lo más importante es que des a conocer o cumplas con tu objetivo, en este caso de promover el turismo en la localidad. Esto tenemos como primera evidencia. Y en segundo lugar, vas a presentar el test de prototipo. Si puedes presentar al menos 2 o 3 tests, sería ideal para que tengas mejores opciones de cuáles son los cambios que vas a incorporar. Por aquí, el prototipo, ¿de qué trata? ¿Ya? ¿De qué trata? Esta es la idea creativa que has tenido que seleccionar de la lección pasada. El nombre del usuario, quien te va a evaluar, su edad, y por aquí tienes las tareas posibles. ¿Sí? Finalmente, vas a tener que autoevaluarte. El criterio de evaluación de esta semana: elaboré, evalué e incorporé mejoras al prototipo a partir de la retroalimentación proporcionada por los usuarios, y de esta forma plantearé, dice, una propuesta para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de mi localidad. Por aquí la lista de los integrantes de tu grupo, quienes lo lograron, quienes están en proceso y quienes de repente pueden hacer un compromiso de mejora. Finalmente, no debes olvidarte en enviar tus evidencias oportunas en el momento oportuno, en el tiempo establecido, para ser evaluado y tener una retroalimentación oportuna. Esta es toda la información, estimados estudiantes. Me despido de ustedes. Muchas gracias.